Entonces, podemos aplicar esta regla de inferencia, tiene esa estructura. Dices, aquí lo leemos, siempre que pasa no R o S, pasa Q y no P. Pasó negación de R o S. Por lo tanto, Q y no P. Así es como lo vamos a aplicar, o como está aquí abajo, ¿no? Negación de Q implica negación de P. Estas se repiten, igual que A, estas se repetían, y por lo tanto concluyo la negación de P. Bien, esta es la estructura general. P puede ser cualquier proposición, Q también. Siempre que aparezca P implica Q, aunque sean proposiciones compuestas, esa P y esa Q, y además pasa P, se concluye Q en todos los casos, como aquí lo estamos viendo. Bien, entonces decía, no es tan independiente, basta con que sepamos aplicar este. Cuando tengamos algo como esto, lo podemos llevar a estas dos premisas y aquí aplicar el modus ponens. Pero bueno, damos estas reglas porque, digamos, todas estas reglas son muy conocidas, tienen nombre, aparecen en varios libros de la lógica. No tenemos que remitirnos al conjunto de razonamientos o leyes de inferencia más pequeño, digamos, que con el cual podemos trabajar o demostrar cualquier otro razonamiento, sino más bien los más comunes, ¿no? Porque frecuentemente se encuentran con algunos y luego, digamos, nos damos cuenta que no es necesario demostrarlo, simplemente es una regla de inferencia. Entre más reglas de inferencia tengamos también se nos puede ocurrir de manera más fácil cómo comprobar que otros razonamientos son válidos. Siempre se puede reducir el número de razonamientos válidos, pero a veces cuando lo reducimos, aunque les decía son equivalentes y se puede ver uno como el otro, hay veces que hacer deducciones cuesta un poco más porque aunque no parezca, a veces, digamos, pensamos de manera más natural este que este. Y entonces, cuando lo escribamos así, a veces no se nos ocurre que podríamos aplicar de esta manera. Entonces, para no tener ese tipo de complicaciones, mejor damos una lista más amplia, no tan grande, son como 9 razonamientos básicos, y con eso, ya les digo, seguramente se nos va a ocurrir qué regla de inferencia se va a aplicar en la demostración de cualquier razonamiento. Bien, la siguiente regla de inferencia es el modus tollens, ya decía, siempre que pasa P, pasa Q. No pasó Q, por lo tanto no pudo haber pasado P, no P. P o Q, además no P, por lo tanto Q. Esa P y esa no P se cancelan cuando aquí hay una disyunción. Recuerden que eso se puede aplicar así como está o también se puede escribir así. Negación de P o Q. Bueno, quiero decir, una de las aplicaciones podría ser esta. Y aquí tienen P. Negación de P o Q. Además pasó P, o sea, esta no ocurrió. Por lo tanto, Q. A veces que la negación la tiene la proposición aquí que está con disyunción. Está claro que es este razonamiento. Lo único que haría falta para que se vea, noten, esta proposición tiene que estar negada acá abajo. Y aquí tengo la negación de P. Pero está claro que la P que está abajo es negación de la negación de P. O sea, sí está negada. Y entonces cuando decimos, la eliminamos. Así que estrictamente hablando, tendríamos, si nos aparecen este tipo de proposiciones en un razonamiento, no P o Q y P, sí podríamos aplicar el silogismo disyuntivo para indicar que esta se elimina con esta. Pero, formalmente, tendríamos que cambiar esa P por la negación de la negación de P. La negación de la negación de P para que se vea que esta proposición, bueno, está negada acá abajo, que sería esta. Y ya se aplica el silogismo disyuntivo. Si la quieren aplicar así con P sin poner doble negación, también se vale, o sea, no hay ningún problema. El razonamiento evidentemente es válido y está basado en este. Siguiente regla, siempre que pasa P pasa Q. Si pasa P pasa Q, además, si pasa P pasa Q. Y además, si pasa Q pasa R. Conclusión, si pasa P pasa R. Este es el que vamos a estar aplicando en los métodos de demostración directo, inclusive en los indirectos. Porque cuando intentamos hacer un indirecto, partimos, según la técnica, pues según el método, partimos de una proposición concreta y a partir de esa proposición aplicamos el método directo.
conclusión. Bueno, entonces ya veremos entonces de qué manera. Ley de adición, si P es verdadera, está claro que puedo concluir que P o Q también es verdadera. Sí, en un razonamiento válido, en estas reglas de inferencia, esta proposición, la conclusión, se puede deducir que es verdadera a partir del hecho de que las premisas lo son en cada caso. Si estas dos son verdaderas, esta también. Eso es lo que se tiene. Por eso cuando leemos estos más sencillos, que es la ley de adición, dice, si P es verdadera, está claro que P o Q también es verdadera. Y esa Q que se puede agregar puede ser cualquiera, ¿eh? Hay veces que no me conviene agregarla tal cual, sino si P es verdadera, entonces P o no Q, ¿verdad? Porque puedo adicionar cualquier proposición. Esta Q es cualquiera. Y como se ve aquí, es independiente de P, porque no está escrita en términos de P. Si tienen P, pueden concluir P, por este razonamiento, P o, digamos, Q implica R. O Q implica lo que sea. Por ejemplo, Q implica no P, inclusive. Trabajando con el no P. No hay ningún problema. Porque esta puede ser cualquier proposición, toda la que está acá. La Q que aparece acá no está restringida. Puede ser cualquiera. Bien, si P es verdadera, P o Q es verdadera, porque la disyunción es verdadera si por lo menos una de las dos lo es. Siendo P una premisa, se asume verdadera. Por lo tanto, esta disyunción es verdadera. P y Q, si la conjunción P y Q es verdadera, entonces se concluye P, ¿verdad? Porque si la conjunción es verdadera, que está acá arriba, ambas proposiciones que la forman lo son, y de ahí deducimos P. Igual podemos deducir Q, ¿verdad? Porque si Q, P y Q es verdadera, se puede concluir, por lo tanto, Q, porque ambas son verdaderas y no nada más P, también Q, la que queramos. Pero es así, aquí sí, ¿eh? Esta P y esta Q que están acá, se bajan tal y cual, ¿eh? Como están. Es la Q o la P, sin ningún cambio. Aquí en la ley de adición se puede agregar cualquiera, ¿eh? Inclusive el no P. Bien, la ley de conjunción, esa es una trivialidad. Si P es verdadera y Q son verdaderas, P verdadera y Q verdadera, entonces P y Q es verdadera. Ya sabemos que es una tautología la implicación que define el razonamiento. Recuerden que ese razonamiento en este caso es P y Q, que son las premisas, implica la conclusión P y Q. Evidentemente es una tautología, porque la proposición P implica P es una tautología. Ley de disyunción. Bueno, si P, entonces Q. Si no P, entonces Q. Noten, en cualquier caso, pase P o no pase Q, perdón, pase P o no pase P, pasa Q. Conclusión, Q es la que debe pasar. Este razonamiento es un caso particular del 10, el dilema disyuntivo. El dilema disyuntivo, regla DD, dice que P o Q, una de las dos es verdadera. Si pasa P, pasa R. Si pasa Q, pasa R. Como una de las dos es verdadera, noten que en el caso de que pase P, pasaría R, por el modus ponens. En el caso de que pase Q, o sea, se tenga Q y Q implica S, pues pasaría S. Como no sabemos cuál de estas dos, entonces no sabremos cuál de estas dos concluir. Pero sabemos que una de estas dos es verdadera, por lo tanto una de estas dos también será verdadera. Así que no es tan complicado leerlo, tratar de razonarlo. Tenemos P o Q. Una de las dos es verdadera. Si P, entonces R. Si Q, entonces R. Como una de las dos es verdadera, entonces una de estas dos es verdadera. R o S. Y es una disyunción la que se concluye. Bueno, nada más como una observación, que este razonamiento, el dilema disyuntivo, cuando lo aplicamos al caso del 9, pues digamos lo podríamos sacar. Noten, si estas dos implicaciones son verdaderas, puedo agregar como una premisa cualquier proposición que sea verdadera. Hay proposiciones que siempre son verdaderas y pueden utilizarse como premisas. Por ejemplo, las tautologías. Y una tautología es P o no Q, ¿verdad? Esta siempre es verdadera. Aquí doy una lista de proposiciones que se asumen verdaderas y con eso tengo que deducir lo que está acá. Si estoy escribiendo proposiciones que se asumen verdaderas, pues noten que aquí sin afectar puedo agregar una tautología, porque esa ya sabemos que siempre es verdadera. Entonces, en realidad no agregar nada, es como decir, agregamos la hipótesis 2 es par o bien 2 no es par. Pues está claro que o es par o no es par, eso es cierto. Pero bueno, no se agrega, de hecho, prácticamente ninguna información. Sin embargo, ya, digamos, estas tres premisas ya pueden interpretarse como las tres que están acá. Tenemos P o no Q. Si pasa P, pasa Q. Si pasa no Q, pasa Q.
Conclusión, noten, se ve que hay disyunción, hay dos implicaciones, y entonces como estas dos coinciden con estas dos, aquí es lo que pasó, estas dos coinciden con estas dos, entonces el razonamiento dilema disyuntivo concluye, en este caso, concluiríamos Q o Q. Concluiríamos estas dos, ¿verdad? Unidas con la disyunción, que es lo que dice acá. Q o Q, pero Q o Q sabemos que es equivalente a Q, por la ley de idempotencia. Entonces, sí puedo concluir Q a partir de estas dos premisas, agregando una que sabemos que siempre es verdadera, y no hay necesidad de escribir este razonamiento, bastaría con el dilema disyuntivo. Bueno, este razonamiento está un poquito, digamos, aunque es básico y quizás elemental, realmente no lo aplicamos. Casi siempre aplicamos esto, y inclusive lo que aplicamos es el modus tollens o el modus ponens, según el caso. Siempre tratamos de deducir primero P o bien no P, una de las dos. Pero bueno, si en algún punto no se puede deducir ni P ni no P porque no sabemos nada de ella, pero si tenemos P implica Q y no P implica Q, entonces claramente sí se podrá deducir Q, aunque casi no se aplica. Bien, aquí hay ejemplos. Bueno, perdón, aquí están las demostraciones de las leyes de inferencia. Como son los razonamientos más básicos, tenemos que remitirnos a la definición. Para que este razonamiento sea válido, la implicación que define el razonamiento, recuerden, primera premisa, P implica Q. Segunda premisa, P, ambas unidas con la conjunción, ahí está. Eso debe implicar a la conclusión. El razonamiento realmente es este. Tengo que probar que es una tautología, y la tautología pues, se demuestra acá, ¿no? Ya hemos hecho ejemplos de eso. Bien, acá, por ejemplo, esta implicación la cambiamos por la negación de P o Q y P. Esta conjunción y esta implicación no se cambiaron, son las mismas que están acá. Así que nada más se cambió esta implicación, ley de implicación. Bien, nos queda negación de P o Q y P. Aquí dentro del paréntesis, noten que realmente aquí abre y aquí cierra. Tengo una conjunción de dos proposiciones, en donde una de ellas es una disyunción. Y entonces conjunción y disyunción, ley distributiva, y esta se distribuye con esta, y esta se distribuye con esta. Además, nos conviene aplicar la distributiva porque noten que cuando esta P se junte con esta no P, pues habrá una reducción, porque ya sea que quede tautología o contradicción según el conectivo que las una. Recuerden que cuando se distribuye, lo hacemos con todo y el conectivo. Y entonces esta IP con el no P quedaría no P y P. Y esta IP con Q quedaría Q y P. Trabajamos dentro del antecedente, en el paréntesis que está aquí. Así que eso es lo que estoy escribiendo acá. Todavía la implicación principal esta no se ha tocado. Bien, no P y P es una contradicción, una conjunción de dos proposiciones donde siempre una de las dos es falsa, así que siempre será falsa. Contradicción. Nos queda contradicción o proposición. Revisen la lista de equivalencias básicas y contradicción o proposición. Contradicción o proposición es una proposición. La contradicción es neutro bajo la disyunción. Aquí hay una disyunción. Recuerden, esa disyunción es esta. Entonces, proposición o contradicción, contradicción o proposición es la misma proposición. Y dentro del antecedente, nada más trabajando únicamente con el antecedente, se ha hecho la reducción y ese C o Q y P queda Q y P. Q y P implica Q. Bien, ahora sí, aplicamos la ley de implicación quitando esta implicación, negación del antecedente o consecuente. Noten acá, negación del antecedente, nos queda una negación de una conjunción. Se ve claro que hay que aplicar la ley de De Morgan. Que no pueden aplicar distributiva, aunque parezca que sí, porque aquí hay una I y aquí hay una O y dicen, ah, pues la voy a distribuir. A ver, eso quizás convenga comentarlo. Aclararlo un poco más. Esta proposición, tengo negación de Q y P. Acá O, Q. Bueno, ciertamente hay una disyunción y hay una conjunción, sin embargo esa conjunción está negada. Entonces no tengo una conjunción, tengo la negación de una conjunción. Y entonces si quisiéramos aplicar la propiedad distributiva pensando de que no le hacemos caso a este conectivo,
como si no estuviera. O sea, sí está, pero de momento lo elimino porque pues simplemente me concentro en la disyunción y la conjunción. Noten que aquí sí se podría aplicar propiedad distributiva, que quedaría Q o Q, paréntesis, y P o Q, al distribuir esa Q con todo el conectivo. Y como aquí había una negación, posiblemente aquí quieran dejar la negación acá o la negación para todo. Como quiera que se les ocurra, eso es incorrecto. No se puede distribuir este no Q, digamos, aquí dentro de este paréntesis porque está la negación. En la propiedad distributiva esta negación no está y tenemos que, digamos, aplicarla solamente cuando no esté. Pero no significa que no esté una negación, porque fíjense, si no estuviera, más bien si el paréntesis en lugar de estar escrito así, estuviera escrito así, negación acá, o sea, la negación es para Q, y aquí el paréntesis, es decir, como si nada más intercambiáramos estos dos símbolos, entonces aquí ya se puede aplicar la propiedad distributiva. Tengo una disyunción de dos proposiciones en donde una es una conjunción. Hace rato no era conjunción. Hace rato teníamos negación de la conjunción, que eso en definitiva es una disyunción. Por esa razón no se puede aplicar la distributiva. Entonces, cuando aquí ya tengo conjunción, ahora sí, esa Q con el no Q se juntan para que quede no Q o Q. Y luego esa Q se junta con P para que quede P o Q. Ahí sí, y bueno, ya sería otra, no sería la que está acá. Pero acá no se nos ocurra aplicar la distributiva porque no se puede, ya que no tengo una conjunción de este lado. Es una negación de una conjunción. Bien, aplicamos la ley de De Morgan. La negación de esa conjunción es la disyunción de las negaciones, no Q o no P o Q. Luego esta Q se distribuye, queda así. Esta con esta y esta con esta. Perdón, no se distribuye. Aquí está un error que a veces cometemos. Queda disyunción y disyunción. Cuando hay disyunciones, pura disyunción en esta proposición, están unidas, unen esta con esta y esta. Lo único que puedo hacer es asociar y conmutar. Y entonces noten que la que conviene asociar es el no Q con el Q, porque una es la negación de la otra y cuando se junten, se eliminan, digamos. O queda tautología o queda contradicción. Bueno, entonces, realmente lo que tenemos que hacer es primero asociar estas dos. Y luego que asociemos estas dos, las conmutamos. Esta Q para acá, conmutamos, y esta no P para acá. Y luego ya que esté aquí la Q, ahora sí, juntamos estas dos de nuevo. Entonces noten que son tres propiedades. Propiedad conmutativa, asociativa, conmutativa y asociativa de nuevo. Esas son las tres que tendremos que aplicar. Y yo lo pasé de en un solo paso, digamos. Entonces, esta no Q. No, aquí no lo hice en un solo paso. Aquí lo hice paso por paso. Es que a veces me salto y a veces no. A ver acá. Entonces tenemos, primero conmutamos lo que está dentro del paréntesis. Lo conmutamos y queda así. Y luego ya que acerqué el no Q con el Q, ahora los asociamos estas dos. Y es lo que queda acá. Entonces queda negación de P o no Q o Q. No Q o Q es una tautología, evidentemente. No P o T. Negación de P o T es equivalente a T. Recuerden que una tautología domina bajo la disyunción. Si tienen T o P, no importa qué proposición sea, puede ser la no P que está aquí. Si tienen T, o bien voy a escribir directamente el no P. Tenemos una disyunción es verdadera si por lo menos una de las dos lo es. O sea, es verdadera. Y en este caso, la tautología siempre es verdadera. Por lo tanto, esta disyunción también siempre será verdadera. Y si siempre es verdadera, ella misma es una tautología. Por eso escribimos aquí negación de P o T equivalente a T. Bueno, ya tenemos que la proposición es una tautología y el razonamiento que está aquí será válido. Significa que si estas dos son verdaderas, esta también. No se puede dar el caso de premisas verdaderas y conclusión falsa, porque si se pudiera dar, entonces esta implicación sería falsa. Pero eso no puede pasar, esto no puede ser cierto, porque es una tautología, no puede ser falsa, siempre es verdadera. Por lo tanto, si las premisas son verdaderas, la conclusión también. La conclusión, su veracidad, se deduce del hecho de que las premisas sean verdaderas por el simple hecho de que la implicación es una tautología. Bueno, así se demuestran todos los razonamientos válidos o con tabla, ¿no? Ya les había dado ejemplos de tabla. Aquí hay
la ley de silogismo hipotético se demuestra con equivalencias. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para probar que un razonamiento es válido, vamos a hacer uso, para no estar deduciendo cosas. Si ustedes leen la forma de cómo se demostró, por ejemplo, que este razonamiento es válido, dilema disyuntivo, aquí dice, vamos a suponer que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa. Con esa información se puede deducir. No sé si esto quede claro, suficientemente claro para todos, pero del hecho de que esta es falsa, de que R o S es falsa, si una disyunción es falsa, las dos proposiciones que la forman son falsas. Eso es a partir de la definición de disyunción. Una disyunción es falsa en el único caso que estoy aquí marcando. Ambas proposiciones que la forman son falsas. Noten que de aquí puedo deducir que negación de R es verdadera, negación de S es verdadera. Bien, ahora digo acá que de 3 y 5, 3 es esta proposición, Q implica S. Q implica S verdadera. Esta implicación es verdadera. Y luego 5 es estas dos R y S son falsas, entonces en particular S es falsa. Y entonces tengo, la implicación es verdadera y S es falsa. Pregunta, ¿puede ser Q verdadera? Si Q fuera verdadera, tendríamos verdadero y falso. Ahí la implicación sería falsa, pero eso no puede ser porque sabemos que es verdadera. Por lo tanto, esta tampoco puede ser y esta es falsa. Se deduce que Q es falsa. Es lo que estoy escribiendo acá, Q falsa. Digamos, si eso está claro, pues así lo pueden hacer. Pero voy a tratar de evitar esta forma de deducir, tratando de comprobar que un razonamiento es válido aplicando exclusivamente las reglas de inferencia. Entonces, aquí lo mencionamos como una especie de acuerdo. Dice que vamos a demostrar con ayuda de las leyes de inferencia que otros razonamientos son válidos. Cualquier razonamiento que nos den. Para esto utilizamos una forma diferente. Para demostrar que un razonamiento es válido, suponemos que las premisas son verdaderas. Nada más eso, ¿eh? Suponemos que las premisas son verdaderas. Y con esa información deducimos que la conclusión también es verdadera. Pero ahí me faltó quizás decir, suponiendo que estas son verdaderas, vamos a deducir que esta también es verdadera, aplicando reglas de inferencia. Reglas de inferencia. Realmente aplicamos un poquito más que solamente las reglas de inferencia. Aplicamos estas tres reglas, como se llaman. La regla P. Lo que voy a hacer, como aquí lo describo, para deducir que la conclusión es verdadera, generamos una lista de proposiciones verdaderas. Voy a hacer una lista de proposiciones verdaderas. Voy a escribir demostración. Casi siempre que intento justificar que un razonamiento es válido, ponemos demostración y ponemos 1. Tal cosa es verdadero. 2. Tal cosa es verdadero. Y así hasta llegar a una última proposición que diga la conclusión es verdadera. En este caso, no P. Y cuando llegue a no P, pues el razonamiento será válido. Claro, digo no P porque esa es la conclusión acá. Tengo que llegar a la conclusión del razonamiento correspondiente. Así que esa conclusión va a ir acá. Y cuando lleguemos a esta, en esta lista de proposiciones verdaderas, pues está claro que ya será verdadera. Y como parto del hecho de que las premisas son verdaderas, suponemos las premisas verdaderas, simplemente eso. Suponemos premisas verdaderas, entonces, con el hecho de que todas las premisas son verdaderas y de ahí deduzcamos la negación de P, en este caso la conclusión, este razonamiento será válido. Ahora, ¿de qué manera genero esa lista de proposiciones verdaderas? Aquí lo decimos. Podemos escribir proposiciones verdaderas de acuerdo a la siguiente. 1. Cualquier premisa puede ser escrita en esa lista de proposiciones verdaderas. ¿Por qué cualquier premisa? Porque estamos partiendo del hecho de que las premisas son verdaderas. Premisas verdaderas. Noten que si una premisa fuera falsa, a ver, el razonamiento es premisa 1, que es la P implica Q, y premisa 2, que es la Q implica R, y premisa, todas las demás, no importa cuántas, y premisa N, que en este caso sería el no S, y N vale 4. Bueno, eso implica Q. Si quisieran probar que es un razonamiento válido, tendrían que verificar que siempre es verdadero. Si alguna premisa fuera falsa,
Si una premisa fuera falsa, entonces, noten que todo esto sería falso y la implicación, sin importar cómo sea Q, sería verdadera. Por eso no es tan interesante estar analizando el caso de premisas falsas. Más bien, si todas las premisas son verdaderas, como ya habíamos comentado, entonces esta proposición, el antecedente, todo será verdadero. Es una conjunción de proposiciones verdaderas, es verdadero. Si ahí puedo deducir que esta Q es verdadera también, entonces noten el caso verdadero o falso no se puede dar, porque del hecho de las premisas verdaderas se llega a conclusión falsa. Y si este caso no se da, entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión también, y el razonamiento será una tautología, porque en el caso de que las premisas no sean verdaderas, ya sabemos que la implicación es verdadera, y cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también, y es verdadera. Así que como se dan estos dos casos únicamente, estamos en presencia de una tautología. Bueno, entonces eso de premisas verdaderas, pues es el caso interesante que tenemos que revisar en un razonamiento. Así que podemos escribir en la lista de proposiciones verdaderas cualquier premisa, porque las premisas se asumen verdaderas. 2. En esa lista de proposiciones verdaderas, puedo escribir cualquier proposición que resulte equivalente a otra proposición previamente escrita de la lista. Es decir, imagínense que por alguna razón ustedes ya tienen que P implica Q es verdadera. Puede ser que porque sea premisa o por alguna otra razón, pero ya está escrita. Y cuando está escrita estoy diciendo ya es verdadera porque voy a hacer una lista de proposiciones verdaderas. Bien, si esta proposición ya está escrita, entonces noten, y si está escrita, por supuesto, es verdadera, aunque esto no lo escribo, pero entendemos que es verdadera, entonces es verdadera cualquier otra proposición que sea equivalente a 3, o sea, a P implica Q. Noten que 4, la que estoy escribiendo ahora, es equivalente a P implica Q. Y si la de arriba es verdadera, pues está claro que también esta. Por lo tanto, puedo escribir cualquier proposición que sea equivalente a otra proposición previamente escrita como esta. Bueno, puede estar acá o más arriba, no importa. Entonces, a eso se refiere aquí. Si ya tienen escrita una proposición, por equivalencia pueden deducir otra proposición equivalente a esa que ya está escrita y que es verdadera, y por lo tanto también la pueden escribir en esa lista. Cualquier proposición equivalente a alguna proposición previamente escrita. Y esta última regla que es, podemos decir, la más importante en el sentido de que realmente es aquí cuando empezamos a deducir. Puedo escribir cualquier proposición que se deduzca de otras proposiciones previamente escritas de la lista, aplicando una regla de inferencia. A ver, aclaro lo siguiente. Imaginemos que ya estoy generando mi lista de proposiciones verdaderas. 1, 2, 3. Y la proposición 4 dice P implica Q. Por alguna razón pude escribir que P implica Q es verdadera. Eso dice 4. Y 5 vamos a suponer que dice P. Quizás porque es premisa o por alguna otra razón está escrita. De hecho, ni siquiera tiene que estar de manera continua, ¿no? Esta puede ser, por ejemplo, la proposición 15, por decir algo. Para no borrar puse 15. Entonces, la proposición 4 es una lista de proposiciones verdaderas, esta, ¿eh? Ya no voy a estar diciéndolo. Ya sabemos que cada vez que generemos la lista, son verdaderas todas. Bien, entonces en la proposición 4 ya sabemos que P implica Q es verdadera. La proposición 15 ya sabemos que por alguna razón P es verdadera. Bien, si P implica Q, como dice 4 es verdadera, y P es verdadera, entonces en la 16 puedo concluir Q. Podemos decir de 4 y 5 aplicando modus ponens. Recuerden, siempre que pasa P, pasa Q. Pasó P, por lo tanto Q. Esta proposición Q se puede deducir de 4 y 15 aplicando el razonamiento válido o regla de inferencia modus ponens. Siempre que pasa P, pasa Q, pasó P, por lo tanto Q. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que vamos a escribir cualquier proposición que se deduzca, esta se deduce de las dos de arriba, de otras proposiciones previamente escritas, como aquí en 4 y aquí en 5, aplicando una regla de inferencia. Y las reglas de inferencia son los razonamientos básicos que ya dimos en la lista de allá arriba. Así que, si por ejemplo acá, en lugar de P, tuviéramos un no Q, entonces en 4 dice P implica Q.
15 dice no Q, por lo tanto, no P, ¿verdad? Aplicando el modus tollens. Otra vez, esta se deduce de estas dos. Otro ejemplo, si no tenemos aquí no Q, si tuviéramos, por ejemplo, Q implica R, o Q implica no R, tenemos 4, P implica Q. 15, Q implica no R. Conclusión, P implica no R, ¿verdad? Ahí se ve con el silogismo disyuntivo. Así que empezamos a deducir aplicando reglas de inferencia. El objetivo, por supuesto, no R acá. El objetivo es generar una lista de proposiciones verdaderas, lo más corta posible, por supuesto. No hay que estarnos extendiendo demasiado. Pero hasta llegar a una proposición, le pongo enésima, en donde se escriba la conclusión, no P. Y si logramos escribir no P, entonces está claro, del hecho de que las premisas son verdaderas, pues eso fue de donde partimos, llegamos a que la conclusión también es verdadera. Y el razonamiento será válido, porque la conclusión se puede deducir a partir de las premisas. Eso es lo que hacemos. Una lista de proposiciones verdaderas, en donde podemos escribir cualquier premisa, podemos escribir cualquier proposición equivalente a otra que ya esté escrita y por lo tanto que ya sea verdadera, o proposiciones que se puedan deducir aplicando reglas de inferencia de otras proposiciones lógicas de la lista que ya están escritas. Bueno, vamos a hacer esto ya en ejemplos concretos. Vamos a demostrar que este razonamiento es válido. P implica Q. Voy a hacerlo un poco más chico para que se vea completo. Bien, tenemos P implica Q, la primera premisa. Espero que se vea. La segunda premisa, Q implica R. La tercera premisa, R implica S. Cuarta premisa, no S. De estas 4 premisas voy a deducir Q. Entonces, cuando pongo la demostración o la palabra demostración, indico que a partir de esta voy a generar la lista de proposiciones verdaderas. Todas estas que están acá son verdaderas, ¿eh? Esta va a ser verdadera y ya veremos cuál es la razón, esta también, y todas las que están acá. Y vamos a terminar hasta que encontremos la conclusión, que en este caso es el no P que está aquí. Y cuando tengamos no P, pues ya sabemos que sí se puede deducir esta no P a partir de que las premisas son verdaderas. Aquí lo único que me hace falta es decir, supongamos, porque partimos de ahí, que las premisas son verdaderas. De hecho, de aquí partimos, asumimos que las premisas son verdaderas. A partir de ahí empezamos a deducir cosas. No asumo la conclusión, solo las premisas. Entonces, comenzamos. P implica Q. Esta es verdadera, ya la escribí. Estoy haciendo una lista de proposiciones verdaderas. Aquí puedo decir proposiciones, se escribe así, proposiciones verdaderas, para que quede claro que estoy haciendo una lista de proposiciones verdaderas. Y acá en esta parte escribimos, o sea, lo que viene acá, todo esto, razón o razones. O sea, voy a escribir al lado de la proposición cuál es la razón de que es verdadera, porque está escrita, pues. No nada más porque la escribí ya. De hecho, es muy importante que me pongan la razón, ¿eh? Si no se pone la razón, uno puede dudar de que ante eso estamos escribiendo acá, supongamos que las premisas son verdaderas. Después de suponer eso, comenzamos a escribir una lista de proposiciones verdaderas. Hay veces que se comete un poquito el abuso de notación de que como las premisas ya están acá, ya nada más se pone aquí 1, 2, 3, 4. Desde ahí que se comience porque ya son las premisas. Y aquí comenzaríamos con 5. Nada más que debe quedar claro que tenemos que saltarnos la conclusión porque la conclusión es la
que tenemos que deducir y decir cuál es la razón de que es verdadera, ¿no? Las proposiciones que aparecen acá son razones. Eso yo no lo escribo. Lo tratamos de hacer un poquito más ordenado. Demostración, que no esté encimado. Demostración. Entonces aquí pongo premisas verdaderas. Perdón, proposiciones verdaderas. Y aquí pongo razones. Quizás me faltó escribir esas dos cosas. Razón o razones por las cuales las que estoy escribiendo en la izquierda son verdaderas. Entonces la primera, P implica Q. P implica Q es verdadera. Ya no digo es verdadera, ya la escribí, significa que es verdadera. La razón de por qué es verdadera es porque es una premisa. Pueden escribir ya que es premisa. Eso se llama regla P simplemente. Regla P. La regla P, para simplificar, ¿no? En lugar de decir ya que es una premisa, ponemos por regla P, porque es premisa. Bien, siguiente. Q implica R. Esta también es verdadera. Noten que alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué Q implica R y no mejor llamamos a no S y escribimos no S verdadera porque también es premisa? Pues sí, es posible. Pero noten que si tienen P implica Q y luego llaman a no S, pues no están relacionadas. Aquí tengo P, tengo Q, antecedente, consecuente, y aquí tienen la negación de S. Y no hay ningún razonamiento que puedan aplicar a estas dos, a menos que tuvieran P, para que P y P implica Q concluyan Q, o a menos que tengan no Q, para que P implica Q, además no Q, por lo tanto no P. Pero como no es ninguna de las dos esta, pues no convendría llamarla de momento. Sin embargo, podemos ver que de estas dos, tengo P implica Q. Además, Q implica R. P implica Q. Y además Q implica R. Conclusión, P implica R, por el silogismo hipotético. Entonces, por esa razón, primero llamo P implica Q, regla P. Segunda premisa, perdón, segunda proposición verdadera. Q implica R, otra vez regla P. Bien, de 1 y 2, si P implica Q y Q implica R, concluyo P implica R. De 1 y 2 aplicando el silogismo hipotético. Esa es la razón de por qué la proposición resulta verdadera. Bien, ya llevamos hasta acá. Ahora, aquí está la tercera premisa, R implica S. Y noten que nos conviene usarla porque en esta proposición que ya se dedujo es verdadera, P implica R, aparece R y aquí también aparece R. Entonces parece que ellas dos juntas también nos va a permitir hacer una deducción. Bien, P implica R. Esa es la que ya sabemos es verdadera por el silogismo hipotético. Q implica R. Esa es verdadera porque es una premisa. Ahí se ve. Bien, de 3 y 4 tenemos P implica R, R implica S, conclusión P implica S, aplicando el silogismo hipotético. ¿Sí está bien? Por silogismo hipotético, P implica S. Ya llegamos a esta. Bien, ya tengo una proposición, una implicación que depende de S. Está claro que ahora sí parece natural hacer uso de esta premisa. Así que la bajamos. 6, no S. No S porque es premisa, regla P. Bien, tenemos P implica S. Siempre que pasa P, pasa S. No pasó S. Por lo tanto, no pasa P. Es el modus tollens. Observen que se concluye de 5 y 6 el no P, aplicando la regla modus tollens. Bien, de 5 y 6 aplicando MT. Ya llegamos a la proposición negación de P, con el único hecho de que las premisas son verdaderas. Aquí está una premisa, aquí está otra premisa, aquí está otra premisa y aquí está la otra, la cuarta premisa. Utilizando todas estas premisas, las que están aquí encerradas, pues ya se dedujo no P, en el orden como está ahí. Conclusión no P. Por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Sí está claro esto para todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Otro ejemplo. Vamos a comprobar que este razonamiento es válido. Tenemos que leerlo. Dice, P implica Q, no Q o R. S implica no R. Implicación, disyunción, implicación. Recuerden que la implicación es una disyunción. La disyunción es una implicación. Aquí también puede verse que esta es una implicación. Esta es una implicación.
Por ejemplo, la primera premisa es P implica Q. La segunda es no Q o R, que sabemos que también es Q implica R, porque la que está negada implica la otra. La tercera premisa dice no S implica R, pero como acá tengo R y aquí tengo no R, quizás convenga escribir la que está del lado izquierdo, o sea, esta, la del razonamiento, la premisa del razonamiento, escribirla en su forma contrarrecíproca. ¿Y quién sería la contrarrecíproca? La contrarrecíproca quedaría, recuerden que las intercambiamos y las negamos, así que queda negación de la negación de R, que es el R mismo, implica la negación de la negación de S, que es el S mismo. Y entonces realmente las primeras tres premisas me dicen P implica Q, Q implica R, R implica S, coinciden estas dos, está claro que puede concluir P implica S. De la premisa 1, 2 y 3 puede concluir P implica S. La premisa 4 dice no P implica C, pero no P implica C, ya sabemos que se puede aplicar la ley de contradicción. No P implica C, pues simplemente queda negación de la negación de P. Por equivalencia, si quieren, o por ley de implicación, de contradicción. A ver, la ley de contradicción dice lo siguiente. A veces no se le presta mucha atención. En la segunda revisión creo que ni siquiera la puse. La ley de contradicción es esta. Dice, si P implica C, donde C es una contradicción, si P implica C y C siempre es falsa, entonces P no puede pasar. No P. Si P implica C, entonces no P. Es lo que estoy aplicando acá. Si no P implica C, entonces la negación de esta. Y es la negación de la negación de P, que eso significa P. Entonces, aquí tendríamos no P implica C, por lo tanto P. Entonces, recuerden, de estas tres se dedujo P implica S. Y de la cuarta premisa, no P implica C, se deduce P. Así que tienen P implica S y P. Si P implica S y además P, se concluye S por el modus tollens, ¿verdad? Siempre que pasa P, pasa S, pasó P, por lo tanto S. Entonces, noten, se puede deducir S a partir de todas las premisas. Regresamos al razonamiento. Es el ejemplo 2. Y noten que acá, pues exactamente teníamos que concluir S. Y la proposición S es a la que llegamos aquí. Entonces, aquí nada más se ve claro, hay que acomodar estas proposiciones. Se pueden acomodar así por equivalencia y luego utilizar estas y hacer lo que ya hice acá. Vamos a ver cómo le hice acá. Primero partimos, ya sabemos, premisas verdaderas, y aquí voy a escribir la razón de por qué es verdadera. Hago una lista de proposiciones verdaderas. Primero, negación de P implica S, porque es una premisa. Regla P. Luego, no P implica C, conclusión, la negación de la negación de P, por la ley de contradicción. De hecho, esa ley de contradicción, a ver, la ley de contradicción dice que P implica C. Si esta es la premisa, puedo concluir negación de P. Si esta proposición es verdadera, la de abajo también. En realidad pasa lo siguiente, miren. Esta proposición, ese razonamiento en realidad es este. Ya lo había comentado, pero vale la pena volver a hacerlo, porque es muy importante que comprendan estas cuestiones de los razonamientos. Bien, el razonamiento que está acá en realidad es este. Se puede probar que P implica C es equivalente a negación de P. Vamos a ver si es cierto. La implicación P implica C es negación del antecedente o consecuente. Y una contradicción es neutro bajo la disyunción, neutro. Así que no P o C es equivalente a negación de P. Entonces, esta implicación es equivalente a la negación de P. Significa que si esta es verdadera, esta también. Si esta es falsa, esta también. Tienen el mismo valor de la persona equivalente. Bien, quieren probar para que el razonamiento sea válido, tienen que probar que esto es una tautología. Pero si esto es verdadero, esto también, porque son equivalentes. En ese caso la implicación es verdadera. Y si esto es falso, esta también, porque porque las proposiciones son equivalentes. Y entonces la implicación en ese caso también es verdadera. Como siempre es verdadera, está claro que es una tautología. Entonces, estas dos proposiciones son equivalentes. Si esta es verdadera, la de abajo también. Eso se puede generalizar.
Y si ustedes tienen que P es equivalente a Q, es decir, si P y Q tienen el mismo valor de verdad en todos los casos, siempre que una es verdadera, la otra también, entonces este es un razonamiento válido. P, por lo tanto, Q. Si esta es verdadera, está claro que esta también, porque son equivalentes. Así que si son equivalentes, entonces el razonamiento que está acá es válido. Bueno, es un razonamiento válido. O lo que dije hace un momento, si ustedes ya tienen que esta proposición es verdadera, P, y saben que P es equivalente a Q, entonces pueden deducir que Q es verdadera también, porque tienen el mismo valor de verdad. Bueno, como quieran razonarlo, ya sea como razonamiento o por equivalencia. Bueno, entonces, negación de P implica C. Noten que el inciso 1 es equivalente a la negación de P. También aquí alguien puede decir por equivalencia, o regla por equivalencia, o como ya dijimos, regla E. Cuando es una equivalencia decimos regla E. Cuando es una premisa decimos regla P. Y cuando es un razonamiento, pues decimos el nombre del razonamiento, aplicando tal razonamiento. Bueno, entonces, negación de la negación de P es la ley de contradicción, pensando en una regla de inferencia. Negación de la negación de P, ya sabemos que es equivalente a P. Ahora sí, regla E de equivalencia. Bien, ya tenemos P. Se deduce de esta, directamente trabajándola. Ahora buscamos una premisa que contenga P, pues ya tengo información sobre P, P verdadera. Y aquí hay una premisa. Aquí hay una premisa que contiene P, por eso la llamamos 4, P implica Q. Pueden llamar cualquier premisa en cualquier momento, o sea, escribirle en esta lista de proposiciones verdaderas, porque todas las premisas se sumen verdaderas. Pero conviene hacerlo pues cuando se vaya a usar, ¿no? Cuando ya, digamos, tengamos cierta proposición verdadera, que con ayuda de esa premisa que voy a bajar, pues ya me permita hacer una deducción. Pero bueno, ustedes se tienen que ir, hay veces que ya la bajamos y no se puede utilizar de manera inmediata, pues ya la bajamos, ya la dejamos ahí, no hay necesidad de borrarla. Simplemente seguimos bajando y como ya está escrita acá, y digamos, si más adelante aquí hubiéramos encontrado un P, no aquí, imagínense que más adelante hubiéramos encontrado un P, y esta ya es premisa y ya la pusimos ahí, entonces ya nada más la llamamos de 4 y 9, que es P, se concluye Q, por decir algo. Entonces, inclusive hay veces que se bajan todas las premisas, ¿no? Aquí se ponen todas las premisas y a partir de eso empezamos a deducir. Bueno, es como cada quien quiera. Bien, llegamos a P, ¿verdad? Ahora la premisa P implica Q verdadera, que es verdadera porque es premisa, regla P. Bien, por 3 dice P, 4 dice, siempre que pasa P, pasa Q, conclusión Q. Esto es de 3 y 4 aplicando el modus ponens. Pero espero que se vea. P, además P implica Q, conclusión Q. Es lo que estamos concluyendo acá. Bien, ya llegamos a la proposición Q. Q es verdadera. Vemos las premisas. Aquí tenemos a Q, pero pues ya la utilizamos. Aquí está. Aquí también tengo a Q. Aquí no hay Q, aquí no hay Q. Entonces, está claro, o debería estar, que debemos llamar a la premisa negación de Q o R. Negación de Q o R. Y entonces la llamamos y la escribimos en 6. Negación de Q o R, verdadera. No Q o R, verdadera, porque es una premisa. Otra vez regla P. Bien, tengo Q o negación de Q o R. Noten que es el silogismo disyuntivo. Tienen Q, negación de Q o R. Cuando hay una disyunción, y aquí hay otra proposición, noten que esta elimina esta y queda R. Es el silogismo disyuntivo. Si no lo quieren ver como silogismo disyuntivo, entonces esta proposición tienen que escribirla, escribirla como Q implica R. Porque recuerden que una disyunción es una implicación y la que está negada implica la otra. Entonces tienen Q y además siempre que pasa Q pasa R. Conclusión, R, ¿verdad? Así que como quieran, ya sea el silogismo disyuntivo o ya sea el modus ponens, inclusive el modus tollens, podemos utilizar el modus tollens si eso es lo que, digamos, se nos antojaría escribir. Tenemos Q, negación, esto ya sabemos que de 3 y 4 por modus ponens, ya íbamos ahí. Negación de QR, regla P es una premisa,
Y luego observamos que se puede aplicar el silogismo disyuntivo. Tengo disyunción y una proposición. Esta se elimina con esta porque es una negación de la otra. Y entonces queda R. De 5 y 6 aplicando el silogismo disyuntivo. Bien, ya tengo R. Aquí en esta implicación, noten está, no S implica R. Quizás lo que tendríamos que hacer después de tener esta R es llamar a la premisa, ya tengo R, llamar a la premisa no S implica no R. Y luego por equivalencia regla E quedaría R implica S. Recuerden que esa implicación es equivalente a su contrarrecíproca. Y entonces nos quedaría negación de la negación de R, o sea, R implica la negación de la negación de S, que es S. Y entonces ahora sí, R y R implica S. Siempre que pasa R, pasa S. Pasó R, por lo tanto S. Y así podemos deducir S. ¿Qué es lo que estamos deduciendo acá? Pero lo hicimos de otra manera. Aquí voy a escribir esta premisa y la voy a utilizar tal cual, sin cambiarla, sin poner esta, pues. La voy a usar tal cual está. Entonces tengo negación de S implica, bueno, es R primero, esta R verdadera. Luego la negación de la negación de R. Ley de doble negación, o sea, una equivalencia, regla E. Luego, la proposición 9, pues bajo la última premisa que no hemos utilizado. La última premisa aquí. No, falta la P implicación, falta la última, que es la de abajo. Así que utilizo la tercera premisa. No S implica R. Así que esto es, la 9 es porque es una premisa. Aquí me equivoqué, debe ser regla P. Es verdadera, es una premisa, ¿eh? Bueno, entonces tenemos negación de la negación de R. Y además, no S implica no R. A ver, esto no, esto ya no estamos haciéndolo por acá. Tengo en la premisa, perdón, en la proposición 8, negación de la negación de R. Y en la proposición 9, no S implica R. Entonces tenemos, siempre que pasa no S, pasa no R. No pasó no R. Esta no pasó. Por lo tanto, esta tampoco pudo haber pasado. Ya que si pasa, pasa no R. Y no pasó no R. Entonces, lo que concluyo es negación de la negación de S. Es el modus tollens aplicado a estas proposiciones. Entonces, eso es lo que hago acá. Tengo 8, negación de la negación de R. Y siempre que pasa no S, pasa no R. Pero no ocurre no R por 8. Por lo tanto, la que no debe pasar es el no S. Y aquí pongo negación de la negación S. De 8 y 9 aplicando el modus tollens. Noten de estas dos, aplico el modus tollens y queda negación de la negación S. Esto es como P implica Q y aquí es negación de P. Bueno, ya que llegamos a negación de la negación de S, pues concluyo S por equivalencia. Y ya llegamos a esta proposición. Traten de hacerlo lo más natural posible. Yo digo que lo más natural sería escribir aquí R y esta implicación, escribirle como R implica S por equivalencia y aquí aplicamos el modus tollens. Por lo tanto, S. Noten, sería quizás más claro. Pero si no les causa ningún problema, pues así como está aquí. Finalmente, lo que estoy dando son ejemplos para que puedan ver que hay diferentes caminos, ¿no? Quizás se nos ocurra otra cosa, no sé, alguien de los que ahorita están aquí escuchando pudiera, a partir de estas premisas, buscar algún otro camino, quizás comenzar con alguna otra y deducir, podemos ir más rápido ese, o con más pasos, pero de manera más natural, no sé. Cada quien tiene su propia decisión e interpretación de las premisas y deducir cosas hasta llegar a la conclusión. Está claro que vamos a terminar y decir que el razonamiento es válido cuando llegamos a la conclusión, ¿eh? Cuando deducimos que la conclusión es verdadera. Bien, entonces llegamos a no S. No S es verdadera. Por lo tanto, el razonamiento es válido. Porque a partir de que las premisas son verdaderas, se pudo deducir que la conclusión también es verdadera y el razonamiento es válido. Bien, siguiente ejemplo. Un razonamiento quizás menos claro porque tengo como premisas dos implicaciones en donde antecedente y consecuente pues ya no son proposiciones simples, sobre todo la primera. P o Q implica R o S. R o S implica negación de T. Además T, conclusión o Q. No sé si esté claro, vamos a tratar de demostrar que el razonamiento es válido.
que significa del hecho de que las premisas son verdaderas, vamos a deducir que la conclusión también. Así que demostración. Claramente aquí es, supongamos, premisas verdaderas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? Premisas verdaderas. Aquí escribo por qué razón en esta lista esta proposición está escrita, las que están acá, que son proposiciones verdaderas. Bien, la primera proposición, habría que analizar el razonamiento. No siempre vamos a ver, de estas tres premisas, digamos, con esta conclusión el razonamiento es válido, pero alguien puede encontrar algunas otras proposiciones que hagan válido el razonamiento. Con estas tres premisas no solo se puede deducir Q, se puede deducir una gran cantidad de proposiciones que hacen que el razonamiento sea válido, o sea, que hacen, digamos, una regla de inferencia o un razonamiento válido. Cuando nosotros revisamos la teoría de la geometría euclidiana, aceptamos una lista de proposiciones verdaderas, los axiomas o postulados. Los axiomas de la geometría, como que por dos puntos distintos en el plano pasa una única recta. Por ejemplo, dada una recta y un punto fuera de ella, un punto que no pase por la recta, que esté fuera de la recta, por ese punto pasa una única recta paralela a la recta original. Dada una recta y un punto fuera de ella, por ese punto pasa una recta única paralela a la recta que se nos dio. Este es otro axioma, y así, una lista de axiomas que son afirmaciones intuitivamente claras, se dice, se aceptan verdaderas sin demostración, y a partir de eso empezamos a deducir cosas, los teoremas. Estos serían los teoremas. Y en esa geometría euclidiana hay cientos de teoremas muy importantes. Y seguramente no se ha agotado, ¿no? Alguien puede empezar a estudiar esa teoría y deducir un teorema nuevo. Así que no esperemos que con digamos que con algunas premisas aceptadas como verdaderas, solo podamos deducir un número finito de conclusiones acá que hagan que el razonamiento sea válido. Estas conclusiones puedo decir que en general son infinitas, ¿no? Puedo escribir infinitas proposiciones acá de tal manera que este razonamiento sea válido. Este es un ejemplo, y hay veces que una es la más natural, la que a todo el mundo se nos ocurre, pero podemos empezar a generar o buscar, escribir nuevas proposiciones que hagan del razonamiento un razonamiento válido. Bueno, así que estas conclusiones no tienen por qué ser únicas, ¿eh? Se llaman teoremas, más adelante les llamamos teoremas. Estas se llaman las hipótesis o no sé, los axiomas, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y estas son las conclusiones que generalmente les llamamos teoremas. Bueno, entonces seguimos. Lista de proposiciones verdaderas. 1. R o S implica no T. Esta proposición, ya que es una premisa. Regla P. T además. T. Noten que la proposición 1 también la pueden escribir por la ley de contrarrecíproca como T implica. Si ya tienen aquí T, pues mejor hay que usar esa T. Y entonces, ¿cómo le hago para cambiar esta negación de T por T? Aplicando la ley de contrarrecíproca. Entonces las intercambio de lugar, antecedente con consecuente, pero con negaciones. Así que quedaría negación de la negación de T. T implica R o S. Entonces tengo T implica R o S. Además T, porque es la tercera premisa. Conclusión, R o S, aplicando el modus ponens. ¿Verdad? Así es como podemos llegar a esto. Noten, aquí llegamos a otra proposición. A ver aquí. ¿No se niega también R o S? Sí, Se concluiría entonces que Ah, no ya te R o S, entendí. ¿no? Gracias, compañero. Sí, estoy pensando si me equivoqué acá. Más bien me equivoqué en lo que acabo de escribir. Gracias. Se niega también esto, como dice el compañero. Se niega esta y esta también tiene que estar negada para que se aplique la ley de contrarrecíproca de manera adecuada. Entonces quedaría T implica negación de R o S. Además T. Noten, acá dice, siempre que pasa T, pasa negación de R o S. Pasó T, por lo tanto, negación de R o S. Negación de R o S. Es la que se concluye. Y noten que finalmente esta fue la que se concluyó acá.
Pero lo hicimos de otra manera. O sea, premisa 1, R o S implica no T. Segunda proposición verdadera, T. Ambas son premisas. Bien, esa T la cambio como negación de la negación de T. Y entonces tengo el esquema P implica Q. Y además no pasó Q. Por lo tanto, noten por un razonamiento básico, regla modus tollens, puedo concluir no P. Ese es el que se está aplicando acá. Esta proposición implica esta. Además, no ocurrió esta. Por eso pongo negación de la negación de T. No ocurrió esta. Por lo tanto, la que no pudo haber pasado es esta. Y eso es lo que pongo acá abajo. Así que sería de 1 y 3 aplicando el modus tollens. De 1 y 3 aplicando el modus tollens. Bueno, como quieran hacerlo, ¿no? Ya sea el modus ponens, como ya lo escribí, aplicando la ley de contrarrecíproca, o el modus tollens sin aplicarla, nada más hay que ver que está negada esta proposición. Por eso es necesario escribirla con una doble negación. Bueno, ya llegamos a la proposición 4. Negación de R o S. Bien, ahora hacemos uso de la última premisa, que en este caso es la primera. P o Q implica R o S. Bien, 5, esta implicación porque es una premisa. Entonces tienen, noten, en 4 y 5 tenemos P implica Q. Y 4, que voy a escribir acá arriba, es no P. Perdón, no Q. Sí, noten que el 4 es la negación de esta proposición. Si esta le llaman Q, pues esta sería negación de Q, por supuesto. Entonces tienen este razonamiento, bueno, estas dos premisas. P implica Q, además no P, no Q. Por lo tanto, no P, ¿verdad? Otra vez, el modus tollens. P o Q implica R o S. Además, no pasó R o S. Por lo tanto, no pudo haber pasado P o Q. Negación de P o Q. De 4 y 5, aplicando el modus tollens otra vez. Así. Otra vez, noten que aquí pueden escribirlo así. Por la ley de contrarrecíproca quedaría negación de R o S. Ya nos tendríamos que ir acomodando lo que nos parezca más natural. Negación de R o S implica negación de P o Q, ¿verdad? Ley de contrarrecíproca. La proposición escrita en 5 se puede escribir así. La proposición 4 dice negación de R o S. Por supuesto, aquí es S, ¿verdad? Porque aquí la escribí muy feo. Pero esta es... Uy. Esta es S. Negación de R o S implica negación de P o Q. Bien. Negación de R o S implica negación de P o Q. Además, negación de RS pasó. Por lo tanto, negación de P o Q también tuvo que haber pasado. Noten que esta proposición que se deduce con el modus ponens, pues es la que obtuvimos con el modus tollens sin aplicar la ley de contrarrecíproca. Negación de P o Q. La que les parezca más natural, ya les digo, hay muchos caminos para demostrarlo. Negación de P o Q. Bien, como tengo una negación de la disyunción, aplico la ley de Morgan por equivalencia. Aplicando, no digo la regla, o sea que más bien no digo la ley de equivalencia que apliqué, pero está claro que la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Aquí es, si alguien quiere escribir por ley de Morgan, está bien, no hay ningún problema. De hecho, estaría mejor. Pero se acostumbra a escribir en este punto regla E, o sea, por equivalencia. Se supone que las equivalencias están ya aquí claras. Bueno, entonces llegamos a la proposición negación de P y negación de Q. Tengo una conjunción de proposiciones verdaderas. Noten que tienen que llegar a no Q. Bien, si estas conjunciones verdaderas significa que ambas son verdaderas, en particular esta. También la otra, pero necesito concluir no Q porque esa es la conclusión del razonamiento. Por lo tanto, no Q. Ley de simplificación. Y el razonamiento será válido. Hemos comprobado la validez de este razonamiento aplicando las reglas de inferencia. Y ya no nos vamos a las deducciones de que si P, no sé lo que, otra vez les digo, lo que les parezca más natural. Si P implica Q es verdadera y además Q es falsa, pues noten que la que tiene que ser falsa es P, porque si P fuera verdadera, tendríamos antecedente verdadero, consecuente falso, la implicación sería falsa, en contradicción con lo que ya sabemos
que es verdadera. Por lo tanto, eso de falso, que no puede ser la implicación falsa, entonces la que no puede ser verdadera es P, y P tiene que ser falsa. Si la implicación es verdadera y Q es falsa, necesariamente P tiene que ser falsa, ya que si P fuera verdadera, esta implicación sería falsa en contradicción con lo que sabemos que ocurre, que es verdadera. Estos son usos de las definiciones, ¿no? Entonces, así podemos ir deduciendo, pero también ya podemos hacer uso de las reglas de inferencia. Siguiente razonamiento. Siguiente ejemplo. Probar que el siguiente razonamiento es válido. Les doy un minuto para que revisen las premisas, a ver de dónde conviene que partamos, cuál sería la cuestión más natural. Noten, P implica Q. Además, P y Q. Además, S implica no Q. Conclusión, S implica C. ¿De qué premisa creen que convenga partir? Bueno, ahí está ya escrito, pero no sé lo que les parezca a ustedes más natural. Yo en lo personal, por el hecho de que vamos a tocar a S, yo buscaría primero demostrar la validez de Q para ver si su S es verdad. Y como R me estaría como que sobrando. P y R no lo usaría como de inicio, como en la demostración. Empezaría yo con la P implica Q. Ok, ciertamente aquí la segunda premisa tiene una proposición R que, como se ve, pues no aparece en ninguna otra premisa y tampoco aparece en la conclusión. Quizás lo más importante sería la conclusión. No aparece en la conclusión y pareciera que no hay necesidad de partir de esta. Sin embargo, si ustedes parten de P implica Q, o S implica no Q, P implica Q, bueno, podríamos comenzar con esta. Luego la tercera premisa, S implica no Q, porque noten, de acá no puedo deducir nada con la sola implicación. Cuando tienen la implicación y además tienen P, entonces sí. Cuando tienen la implicación y además tienen negación de Q, entonces sí. Pero todavía no tenemos ni P ni no Q. Sin embargo, en la tercera premisa podemos observar que hay otra implicación. Y esa otra implicación, que es S implica no Q, también la puedo escribir por la ley de contrarrecíproca como Q. Noten las intercambio de lugar con la negación. Así que ese no Q cambia a ser Q. Y esa S cambia a ser negación de S. Espero que se den cuenta que esta premisa la puedo escribir así. Y entonces, ahora sí lo que decía el compañero, sin usar P y R, pero sí usando estas dos, cuando ya se empataron estas dos, puedo aplicar el silogismo hipotético y comprobar que P implica negación de S. Pero noten, hemos llegado a P implica negación de S. Y nosotros queremos a que S implique C. S implique una contradicción. Trabajamos un poquito antes para ver, antes de llegar a la implicación, S implica no sé, a qué tendríamos que llegar, y por equivalencias, trabajar hacia atrás significa escribir una proposición equivalente a esta para ver, digamos, a qué otra proposición podríamos llegar para que finalmente podamos escribir esta última. Una equivalencia de la conclusión sería S implica entre paréntesis P y no P. Sí, también S implica. Y de ahí, como ya la tiene P implica no S, hacemos la inversión y ya llegamos a esa equivalencia. Y ya daríamos razonamiento o validez al razonamiento sin necesidad de P y R, por ejemplo, ¿no? A ver, decías que ponemos S implica P y no P. Ajá. Y luego B a la derecha tenemos P implica no S. Entonces Ajá. volteamos, S implica no P. Pero debido a que P era verdad antes, pero P, a ver, P verdad en dónde antes. Antes, para que la proposición fuera verdad en la parte de arriba, en la premisa 1. Bueno, la premisa 1 dice si sacamos que P vale verdad, entonces aquí P vale no P. A ver, la premisa 1 dice P implica Q es verdadera. No me dice P verdadera ni P falsa. Solo la implicación. Y si la implicación es verdadera,
P implica Q, P implica Q, perdón, aquí verdadera. Pueden ser tres posibilidades, que ambas sean verdaderas, ciertamente, pero puede ser que esta sea falsa y esta verdadera, o puede ser que estas dos son falsas. Falsa y falsa. Hay que Entonces, aislar a P, porque hay contradicción con P. P llega a valer verdad y P también llega a valer falso en no P. Y ahí estaría demostrándose, pero no veo la manera aún de llegar. sí, la cuestión es que cuando se asumen premisas verdaderas, ahí, si al asumir premisas verdaderas encontramos, como dices que hay encontramos una contradicción, ya con eso puedo concluir que la proposición, la que sea que aparezca como conclusión, será verdadera, ¿eh? Cada vez que llegan a una contradicción entre las premisas. A ver, imaginemos que tienen premisa 1, premisa 2, paréntesis, implica R, cualquier proposición, ¿eh? Si entre las premisas hay una contradicción, algo así como P y esta no P, por decir algo, que una es verdadera y otra es falsa, entonces eso significa que esta proposición, el antecedente, va a ser falso. Y si es falso, noten que esta implicación es verdadera, sin importar cómo sea esta R. Así que si entre las premisas hay una contradicción, porque recuerden, solamente estábamos asumiendo premisas verdaderas, y si de ese hecho llegamos a una contradicción es que esto no se da, y si eso no se da, entonces una premisa tiene que ser falsa, y si una premisa es falsa, todo esto será falso, porque es una conjunción en donde una es falsa. Bien. Ya y de ahí ya sacamos que P es verdad y también llega a ser falso, entonces es contradicción y ese tiene sentido, que sea implicación de una contradicción. Por eso la R también es importante. Bueno, entonces, si entre las premisas encontramos una contradicción, ya no importa cómo sea esta proposición el consecuente, esta implicación ya será verdadera, y como esto siempre va a ser falso porque hay una contradicción entre las premisas, entonces esta implicación siempre será verdadera y estamos en presencia de una tautología. Lo que quiero decir es que si entre las premisas encontramos una contradicción, el razonamiento será válido sin importar cómo sea la conclusión. Bueno, esa es una situación que quizás con un ejemplo lo voy a dar más adelante para tratar de aclarar ese asunto. Bueno, lo que aquí decía el compañero es que usando la premisa 1 y la premisa 3 podemos escribir la premisa 1 P implica Q, la premisa 3 S implica no Q. Yo, para poder aplicar esas dos, pues digamos, parece que la única manera es aplicar la ley de contrarrecíproca para la tercera premisa, para llegar a Q implica no S. Vemos que esta Q coincide y aplico. Continuamos. Entonces, cuando tenemos un razonamiento, pues como ya vemos, a diferentes personas se les puede ocurrir diferentes procedimientos para deducir la conclusión, ¿no? No hay una sola manera. Sin embargo, lo único que quiero aclarar es que si van a usar esta proposición P implica Q, de aquí no puedo deducir que P sea verdadera, tampoco que Q, solamente que si pasa P, pasa Q. No sabemos que pase P, pero si pasa P, pasa Q. Entonces sabemos que la implicación es verdadera porque es una premisa y la aceptamos verdadera, todas las premisas de hecho. Así que no podemos deducir, por lo menos de la premisa 1, no podemos deducir que P sea verdadera. La premisa 3 dice Q implica S. Negación de S. Q implica negación de S por contrarrecíproca. Noten que la contrarrecíproca de esta es Q implica S. Entonces, de estas dos puedo deducir que P implica negación de S. Bueno, entendí que se quería usar una contradicción una tautología, ¿verdad? P o negación de P. El compañero que me estaba indicando me podría decir. No, de hecho, ahorita con lo que acabó al último, ya le di sentido al P y R. Lo Okay. que yo quería llegar era que, bien dijo usted, si S implica contradicción, también podría S implicar
entre paréntesis, P y no P, porque es la equivalencia de la contradicción y usaría la proposición P. Ahora bien, P efectivamente, como bien dice usted, no puede implicar Q y también demostrar que P siempre es verdad. Sin embargo, en la segunda Premisa. ¿cómo dice? Premisa, exacto, P y R se afirma que son verdad porque son una conjunción. Entonces ahí yo sí tengo evidencia, por eso es la segunda premisa importante, de que P siempre es verdad. Y gracias a unos movimientos que usted había hecho con S implica no Q, habíamos concluido que también P puede llegar a ser no P y ser verdad. Y ya con eso los unimos y ya podemos implicar que S implica una contradicción. Por ahí era la idea. Ok. Era eso. Bueno, entonces, bueno, podemos empezar a deducir cosas, empezar a revisar reglas de inferencia y algunas equivalencias, todos pensamos distinto y seguramente vamos a llegar a la conclusión, en este caso S implica una contradicción. Pero es evidente, bueno, casi siempre en todos los razonamientos que se dan deben usar todas las premisas. Y si una premisa está muy rebuscada, no queda muy clara su lectura, pues posiblemente esa es la que usamos hasta el final, no sé. Las que normalmente usamos, las que queden muy claras en su lectura, por ejemplo esta P y R, realmente no hay ninguna razón para no utilizarla. Tenemos P y R, una conjunción verdadera, sabemos que si la conjunción es verdadera, es porque ambas proposiciones que la forman lo son, tanto P verdadera como R verdadera, y si además acá tengo una P como antecedente verdadero, entonces tengo P implica Q, y de la premisa 2 puedo concluir que P, también R, pero como se ve claro, R no nos sirve, porque no aparece más que aquí, escrita. Bueno, lo que quiero decir es que puedo deducir P de la segunda premisa y de la primera premisa P implica Q, conclusión Q, ¿verdad? Y luego la tercera premisa es Q implica S y además Q, por lo tanto no S, ¿verdad? Y noten que no S es a lo que quiero llegar, porque si trabajan un poquito hacia atrás, para llegar a S implica contradicción, pues es equivalente esa implicación a la negación de S. De hecho, es negación del antecedente o consecuente. Pero el consecuente es una contradicción, por lo tanto es negación de S. Recuerden que la contradicción es neutro bajo la disyunción. Entonces, para llegar a esta implicación hay que llegar a esta. Y para llegar a esta, pues hay que llegar a esta. Negación de S. Y la negación de S es la que se deduce directamente. El único cambio es escribir S implica no Q como Q implica no S. Pero como ya vimos, ni siquiera hay que cambiarlo, porque en lugar de usar el modus ponens, puedo usar el modus tollens, y aún así, cuando se concluya Q, puedo deducir S implica no Q, y además Q, o sea, no pasó no Q, por lo tanto no pasa S. Bueno, vamos a ver cómo lo escribí acá. P y R, porque es premisa. Esa es la razón de que esté escrita en esta lista. Siguiente premisa. P se deduce de 1 por la ley de simplificación. También R, pero no sirve como se observa, ¿no? Bien, P implica Q, es regla P. Utilizo esas dos porque pues, nos damos cuenta de que en esta parte P implica Q y además P puedo aplicar un razonamiento básico. Bueno, entonces tenemos P y además P implica Q, conclusión Q de 2 y 3 aplicando el modus ponens. Bien, tenemos 5 bajo la siguiente premisa. La premisa que no hemos utilizado es la premisa 3. S implica no Q. Así que S implica no Q, premisa. Y entonces esta Q la escribo con doble negación de esta manera. La negación de la negación de Q. Y entonces ya tengo S implica no Q y además no pasa no Q. O sea, esta no pasó. Por lo tanto, la que no pudo haber pasado es esta. No S. Es de 6 y 6, de 5 y 6 aplicando modus tollens. Yo lo estoy viendo más natural. Ya vi que escribí varias como están acá. Vería yo más natural aplicar lo siguiente. Aquí tengo Q y aplicando una equivalencia, ley de contrarrecíproca a esto, eso lo puedo escribir como Q implica no S. Observen que es así. La contrarrecíproca se invierte antecedente y consecuente, pero con negaciones. Y entonces nos queda así.
Bien, ya tenemos Q y además Q implica no S, por lo tanto no S, ¿verdad? El modus tollens. Quizás sea más natural. Bueno, pero yo lo puse de esa manera. Entonces tenemos Q. S implica no Q. Además, la negación de Q que sale de 4. Y entonces S implica no Q y es falso que pase no Q, por lo tanto no pasa S. O sea, no pasa esto. No S. Y no S, por equivalencia, resulta equivalente a S implica C. S implica C es equivalente a no S. Es una equivalencia básica, la ley de contradicción. Y entonces tenemos que llegamos a la conclusión a partir de las premisas. El razonamiento es válido. Si antes de terminar el razonamiento, o sea, quiero decir, aquí pudiera llegar a lo siguiente, P implica Q, y más adelante, por alguna razón, van a llegar a negación de P implica Q, sería su negación. Entonces noten que aquí habría una contradicción. Por un lado, P implica Q es verdadera y por otro lado, su negación verdadera. O puede ser más simple. Primero llegan a P y por acá llegan a negación de P. Está claro que no puede ser que P sea verdadera y que no P también. Cuando hay una contradicción entre las premisas, ya nada más por ese hecho, la implicación que define el razonamiento es válido. Lo que decía P1 y P2 y P sub n. Si hay una contradicción entre las premisas, entonces, como una puede ser P, la otra tendría que ser negación de P, o una P implica Q y la otra negación de P implica Q, está claro que esto es falso. Y una implicación, si tiene el antecedente falso, la implicación es verdadera. Como esto es una contradicción, siempre será falso, esta implicación siempre será verdadera, y entonces ya cuando llegan a la contradicción, ya concluyen pues 8, o indicar contradicción y por lo tanto el razonamiento es válido, ya con eso. Pero está claro que pueden, después de tener una contradicción entre las premisas, poner como conclusión cualquier proposición, y ya que pongan esta proposición, pues ya tenemos que el razonamiento es válido. Pero es más claro poner el símbolo de contradicción o de absurdo para indicar que entre las premisas hay una contradicción y el razonamiento es válido sin importar cuál sea la conclusión, en particular la que nos están dando. Bueno, hay razonamientos en donde hay contradicción entre las premisas. Tratamos de que los razonamientos ustedes tengan diferentes formas de deducir, o sea, que haya diferentes formas de atacar el problema. Puede ser de las últimas premisas, empezar a sacar conclusiones, puede ser de las primeras, inclusive de algunas otras, o de una de arriba y una de abajo, y siempre van a poder deducir. Los razonamientos que les dejo de tarea son tales que se pueden empezar a trabajar de diferentes maneras. Hay algunos razonamientos en donde es necesario comenzar de una premisa en particular, y eso es lo que tienen también que saber deducir, porque hay veces que, por ejemplo, si tienen una implicación así como esta, pero no hay para nada otra implicación, alguna otra que me, digamos, en donde puedo aplicar el silogismo hipotético, y tampoco hay proposiciones así tan simples, bueno, quiero decir P o Q o sus negaciones. Entonces, partir de acá como que no nos va a llevar a mucho. Y hay tres posibilidades, como ya comenté. Una implicación es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas falsas, o el antecedente falso y el consecuente verdadero. Entonces, por esa razón, si esta me da tres posibilidades, no convengo usarla en un principio, sino más adelante. Más adelante quiero decir cuando ya tenga algo concreto sobre P o algo concreto sobre Q. Entonces ahí donde utilizamos esta implicación. Bueno, finalmente, digamos, no hay ninguna regla, ¿no? O sea, ciertamente podemos partir prácticamente de cualquier proposición y llegar a la conclusión. Bueno, tenemos este razonamiento que parece más simple, aunque no tenés negación de R y S. Negación de R y S. Es una disyunción en realidad, porque es la negación de una conjunción. Cuando aplicamos ley de De Morgan es una disyunción, y esa disyunción es una implicación, si se dan cuenta, ¿verdad? Esta es negación de R o S, o negación de S. Y esta disyunción es una implicación. Puede verse de dos formas. R implica no S, pero también puede verse como la que está negada es S, y S implica no R, ¿verdad? Que finalmente es la contrarrecíproca de la otra.
Si una es verdadera, la otra también. Bueno, pero las dos se pueden escribir. Así que esta se puede interpretar de esta manera y también de esta manera. Habría que ver cuál conviene más. Y bueno, pues a veces no es necesario que se interprete de ninguna de las dos, sino usarla tal cual. Bien, la segunda premisa es S implica no Q. Noten que si S implica no Q, entonces convendría escribir la primera de esta manera, porque ya tengo la primera premisa, R implica no S, y la segunda, no S implica no Q. Así que pensando en estas dos, aplicamos un silogismo hipotético y nos queda R implica no Q. Esto es quizás lo más natural. R implica no Q. Y acá, pues es lo que quiero concluir, ¿verdad? R implica no Q. Ni siquiera hay que intercambiarla ni nada. Tal cual como está. Entonces, ahí se ve ya la técnica. Hay que, el camino, perdón. Hay que tratar de, antes de empezar a deducir cosas, interpretar estas premisas y ver qué nos están diciendo y qué puedo deducir, quizás por equivalencia o aplicando alguna regla de inferencia básica. Bien, la primera premisa es negación de R y S. Segunda premisa, ley de Morgan, por equivalencia pues, negación de R o negación de S. Bien, una disyunción es, aquí este paréntesis no tiene que estar escrito, se me pasó, pero no afecta en nada, no nos confunde pues. Negación de R o negación de S es una implicación esta disyunción, que en este caso la veo como R implica no S, espero que quede claro, porque la que está negada, la que pensé que está negada es R. Y entonces esa que está negada implica la otra. R implica no S. Bien, R implica no S. Bajamos la segunda premisa, no S implica no Q. R implica no S, no S implica no Q. Conclusión, silogismo hipotético, R implica no Q. Aplicando el silogismo, ahí terminamos. Razonamiento es válido. Si el razonamiento no fuera válido, entonces del hecho de que las premisas son verdaderas, no vamos a poder llegar a la conclusión. Si no podemos llegar a la conclusión en un análisis así más o menos rápido, pues aceptamos que esta es falsa y vemos si hay un caso de valores de verdad para R, para S, para Q. Si encontramos un caso de valores en donde esto pase, o sea, sin llegar a una contradicción, más bien podemos deducir los valores en donde eso pase. Aquí no es R, es S, ¿verdad? R, S y Q. Si encontramos esos valores en donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, el razonamiento no es válido, porque tenemos un caso en donde la implicación que define el razonamiento resulta falsa. Y si es falsa, en un caso no es tautología. Bien, aquí ya terminamos. Quizás hagan falta más razonamientos, sobre todo algunos más elaborados, aunque no quisiera tampoco meterme a razonamientos así muy complicados, porque no es el objetivo los razonamientos, sino ver las reglas de inferencia que utilizamos para deducir proposiciones, que es lo que vamos a implementar ya con afirmaciones que tengan algún contenido en matemáticas. Entonces, donde me voy a centrar un poquito más es en los métodos de demostración, así que ya terminamos acá. Nada más vemos un razonamiento en donde, bueno, las proposiciones están escritas en el lenguaje común, español. Tratamos después de entender cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, simbolizar ese razonamiento, y este razonamiento, el que aparece acá escrito, pues simplemente se puede escribir como el que aparece acá abajo. Entonces dice, estudiar la validez, o sea, es válido o no válido. Conclusión, se puede deducir esto a partir de las premisas, eso es lo que nos están diciendo. Estudiar la validez de este razonamiento. La primera premisa, aunque no están aquí, digamos, en el esquema que siempre hemos escrito, 1, si Torcuato se casa, entonces Florinda se tira el tren. Claro que este tipo de razonamientos no son tan interesantes, pero por lo menos vemos este ejemplo que podríamos utilizar a partir de situaciones del español concretas. Si Torcuato se casa, entonces Florinda se tira el tren. Bueno, segunda premisa, hay una coma ahí. Es una I, digamos, 2, segunda premisa. Florinda se tira el tren siempre y cuando, ese siempre y cuando es un sí, solo sí. Bueno, se escribe un sí, solo sí, realmente así. Sí, solo sí. Torcuato no se haga cura. Florinda se tira el tren, sí, solo sí. Torcuato no se hace cura. Bien, entonces con esas dos premisas se concluye, por lo tanto, si Torcuato se casa, entonces
no se asegura. Aquí es no se asegura. Me equivoqué en esta escritura. Bueno, entonces vamos a simbolizar este razonamiento. Primero, le llamamos a Torcuato se casa la proposición P. Florinda se tira el tren, la proposición Q. Entonces, la primera afirmación que se acepta como premisa es P implica Q. Es esta, P implica Q. Luego, Florinda se tira el tren. Recuerden, Florinda se tira el tren es Q. Siempre y cuando es un sí, solo sí. Torcuato no se hace cura. Torcuato se hace cura es la proposición R, que no tienes diferente a esta. Torcuato se casa. Así que aquí tengo no R, ¿verdad? Porque en esta segunda premisa dice, sí, solo sí, Torcuato no se hace cura. Entonces le llamo a R, Torcuato se hace cura, y entonces la segunda afirmación, la segunda premisa es Q sí, solo sí, no R. Q sí, solo sí, no R es esta. Bien, la conclusión, por lo tanto, es la conclusión, después del por lo tanto es la conclusión. Si Torcuato se casa, o sea, P, entonces P implica no se hace cura. Y se hace cura es R, no se hace cura es no R. P implica no R. Entonces noten que el razonamiento con estas notaciones y con el cambio aquí no se hace para que a eso se refiere. Torcuato no se hace cura. El razonamiento realmente es este. Primera premisa, P implica Q. Segunda premisa, Q sí, solo si no R. Conclusión, P implica R. Determinar si este razonamiento es válido. Bueno, lo simbolizamos y lo llevamos a las reglas de inferencia. Primera premisa, P implica Q. Bueno, esto de es verdadera porque es premisa, recuerden esto ya no. Eso de es verdadera, ya no, se me pasó aquí borrarlo. P implica Q. Esta proposición está escrita en esta lista de proposiciones verdaderas porque es premisa. Q sí, solo si no R. Esta proposición se escribe en esta lista de proposiciones verdaderas. Si alguien dice es verdadera, está bien, no hay ningún problema. Q sí, solo si no R es premisa, por lo tanto, se escribe como verdadera. Ahora, P implica no R es falsa por la conclusión. A ver aquí. Para determinar la validez de este razonamiento aplicamos el método explicado anteriormente. No, aquí ya no me gustó. Yo no lo cambié. Porque son unas notas anteriores. Tenemos P implica no R porque es la conclusión. Y aquí están asumiendo la conclusión. No voy a asumir la conclusión verdadera. Vamos a hacerlo así mejor. 1. P implica Q. Ya sabemos que esta implicación es verdadera porque es premisa. La premisa 1. 2. Q sí, solo sí, no R. Esta proposición es verdadera porque es premisa. 3. Noten que puedo concluir acá de 2. Bueno, voy a escribirlo más pequeño porque si no, no me va a alcanzar. Va más apretado porque si no, no va a ser suficiente el espacio que tenemos. Quedaría Q, sí, solo sí, no R. 3. Una bicondicional es equivalente a la doble implicación. Q implica no R. O sea, primero la implicación que va para allá y luego la implicación que va de regreso. O sea, no R implica Q. Sin cambiar las proposiciones, porque en las equivalencias que les di en la tarea 2, uno de los problemas que pude observar es que cuando quitan la bicondicional, como dos implicaciones, a veces cambian estas proposiciones, por alguna razón, no entiendo por qué. Cuando tienen una implicación, no importa de qué proposiciones, primero es esta, la que está tal cual, implica la de allá. Y luego la de regreso, como está esta, sin cambiarla, implica la que está aquí. Esas dos implicaciones son las que tienen que escribir. Entonces, Q sí, solo sí, no R, es equivalente a Q implica no R y, paréntesis, no R implica Q. Así. Y ahora 4. Noten que ya tienen P implica Q, y noten que la que conviene trabajar es con esta. Con esta no, porque acá la Q estaría del lado izquierdo en ambas implicaciones. Y no hay ningún razonamiento en donde podamos usar dos implicaciones en donde la Q repetida del lado izquierdo, a menos que sea, no sé si recuerden, P implica Q y no P implica Q,
por lo tanto, Q, ¿verdad? Porque una de las dos siempre va a pasar, o bien P o bien no P. Si tenemos esta estructura, podemos aplicar esta regla de inferencia. Pero pues, no es el caso, no tengo la proposición inicial, una y su negación, ¿no? P y la negación de P o cualquier otra y su negación. Así que, bueno, espero que se vea que esta no van a poderla utilizar con esta. A menos que esta hubiera sido una R, ¿verdad? Para que quede R implica Q y aquí no R implica Q. Entonces, la que conviene utilizar para aplicar el silogismo hipotético es esta. Porque del inciso 1 tengo P implica Q y del inciso 3 podría yo tener Q implica no R. Y entonces estas dos coinciden y puedo ya aplicar el silogismo hipotético. Entonces, después de revisar esto, noten que de 3 puedo concluir Q implica no R. Por ley de simplificación. Aquí es regla P. Primera proposición regla P. Segunda regla P. Tercera por equivalencia. Cuarta por ley de simplificación. Tengo una conjunción verdadera. Si la conjunción es verdadera, puedo quedarme con esta parte de la proposición y quedarme con Q implica R. Bien, la primera proposición dice P implica Q. La cuarta proposición dice Q implica no R. Conclusión, aplicando a 1 y 4 el silogismo hipotético, P implica Q, Q implica no R, queda P implica no R. Y ahí terminamos de 1 y 4 aplicando el silogismo hipotético. P implica R, que es a lo que queríamos llegar, ¿no? P implica no R. Entonces, ya las traducimos a los enunciados que teníamos arriba. Decía si Torcuato, bueno, ya no me acuerdo qué. Si Torcuato se casa, entonces Torcuato no se hace cura, que eso es lo que puedo concluir como proposición verdadera a partir de las premisas que tenemos ahí. Bueno, más que los contenidos que no estoy tan convencido de que esos ejemplos ayuden demasiado, más bien este razonamiento P implica Q, Q sí solo si no R, puedo concluir que P implica no R a partir de estas dos premisas. Bueno, como ya lo borré, perdón, como ya lo teníamos acá, ¿eh? Otra forma de justificarlo, pues es con la técnica anterior, en donde escribimos una lista de proposiciones verdaderas, es decir, bueno, no todas verdaderas. Aquí digo que esta es falsa y trato de decir por qué es falsa. Se asume la conclusión falsa. Recuerden que una forma de demostrar que el razonamiento es válido es aceptar que las premisas todas son verdaderas y la conclusión falsa. Y con estas tres llegar a una contradicción. Si llega una contradicción, en este caso no se da. Y si las premisas son verdaderas, la conclusión también. Y ya tenemos que el razonamiento es válido. Entonces aquí hacemos uso de que la conclusión es falsa. Tengo una implicación falsa. Si la implicación es falsa es porque el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Es el único caso. Por eso aquí pongo P verdadera y no R falsa. Y así continuamos. Sigan leyendo hasta llegar a la contradicción. Bueno, no es demasiado. Vamos a terminarlo porque finalmente ya la clase se acabó. Entonces, P implica no R. P implica no R falsa. Entonces, P verdadera y no R falsa, porque una implicación es falsa en ese único caso. Bien, ahora digo de 2 y 4. 2 dice Q, sí, solo sí, no R. Sí, solo sí, no R. Esta es verdadera, ¿eh? Porque es una premisa. Se asumen premisas verdaderas. Y ya sé que no R es falsa. No R es falsa, o sea, esta es falsa. Noten que para que la bicondicional sea verdadera, en donde no R es falsa, necesito que Q también sea falsa, porque si no la bicondicional no es verdadera. Y ahí se deduce que Q es falsa. Q es falsa. Entonces tienen P, noten P verdadera, lo voy a pintar en azul. Tienen P verdadera aquí y tienen Q falsa. P verdadera y Q falsa. Entonces con esa P verdadera y Q falsa la implicación verdadero implica falso, pues sería falsa. Esa es una contradicción. Ese símbolo este símbolo que está acá sería como contradicción. ¿Por qué es falsa P implica Q? Porque P implica Q era una premisa y se aceptaba verdadera, ¿no? Porque contradice este hecho. Llegamos a una contradicción y por lo tanto el razonamiento es válido. En principio ustedes pueden demostrar que un razonamiento es válido de cualquier manera, ¿eh? Aceptando premisas verdaderas y deducir que la conclusión también es verdadera, aunque lo hagamos con un estilo parecido a este,
o aceptando premisas verdaderas y con esa información deducir que la conclusión es verdadera aplicando reglas de inferencia con este estilo, o deducir premisas verdaderas y conclusión falsa y deducir una contradicción. En ese caso se aplica el estilo que está aquí. Bueno, en los ejemplos voy a enviar una lista más. Yo siempre voy a usar este, que me parece, digamos, el que más interesante porque repetimos las reglas de inferencia que son las que tenemos que aplicar en varios momentos, en los métodos de demostración, por ejemplo. Bueno, compañeros, ya terminó la clase. Les envío la tarea al rato, razonamientos, van a demostrar que tal razonamiento es válido o también tal razonamiento no es válido. No es muy grande la lista, trato de que los razonamientos, digamos, sean lo más fácil de lectura en cuanto a sus premisas para que puedan deducir cosas. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos en la siguiente clase. Si hay alguna pregunta, pues aquí los escucho. Si no, muchas gracias, profe. Sí, no, muchas gracias, profe. Que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesor. Sí, hasta luego.